Bienvenido a nuestra primera clase de este curso y como primer clase vamos a aprender algunos conceptos básicos acerca de lo que es la informática y la computación. Bien, aquí tengo estas dos palabras, que es informática y computación. Estas dos palabras muchos solemos confundirlas y pensar que es lo mismo. Quiero que tú ahorita en tu mente te vayas imaginando qué es informática y qué es computación. Todos debemos de tener ya una idea cuando hablamos o nos dicen la palabra informática, se nos viene a la mente algo, y cuando decimos computación, de igual manera se nos viene a la mente algo. Esto que se nos viene a la mente no necesariamente tiene que ser lo mismo. Tal vez para algunas personas sí, para otras personas tal vez no. Vamos a ver si es igual, si es lo mismo hablar de informática que hablar de computación. Bien, cuando nosotros estamos hablando de informática, estamos o tenemos que dividir nuestra palabra en dos partes, en infor y en mática. ¿Qué significa esto? Significa que estamos poniendo una primera serie de palabras que es información y otro bloque de lo que acabamos de dividir que va a ser nuestra parte de ática, que significa automatizado. Entonces ya tenemos aquí estos dos elementos, uno es información y el otro va a ser atizada, automatizado. Entonces, ¿cómo podríamos definir o cómo podríamos nosotros ponerle un sentido a la palabra informática, viendo que ya dividimos en estas dos partes? Pues muy sencillo, vamos a decir entonces que informática va a ser el tratamiento de la información de una manera automatizada o automática, también lo podemos poner o ver de esta forma. Entonces, tratamiento de la información de una manera automatizada. ¿Y qué va a ser la computación? La computación va a ser una herramienta. Entonces, aquí en la computación, esto es únicamente una herramienta. Observa que mientras la palabra informática nos está dando información y nos está diciendo automatizada, el puro concepto de computación nos va a hacer referencia a una herramienta. ¿Qué herramienta estamos hablando? Estamos hablando de una herramienta como es la computadora. Entonces, la computación y la informática no son lo mismo. Lo que quiere decir es que la computación es una herramienta para poder llevar a cabo esta ciencia de la que se trata la informática. Bien, cuando nosotros estamos hablando del tratamiento de información, vamos a tener algo que le vamos a denominar un diagrama de flujo básico de la información, que es el que vamos a estar creando ahorita en la parte inferior. Entonces tenemos aquí nuestro diagrama de flujo básico de la información. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos utilizando o automatizando la información? Siempre vamos a tener, en primer lugar, lo que vamos a conocer como una entrada, que también se le conoce como IO. Una vez que ya tenemos esta entrada, lo que va a suceder es que se va a enviar a un lugar. A este lugar al que se le va a enviar, le vamos a dar un proceso. Entonces, primero introducimos la información, luego la procesamos para posteriormente producir lo que le vamos a llamar una salida. O también le podríamos haber puesto out. Entonces tenemos una entrada, un proceso y una salida. A esto le vamos a llamar entonces el diagrama de flujo básico de la información. Si nosotros quedamos que la informática iba a utilizar como herramienta una computadora, entonces vamos a imaginarnos ahorita una computadora y vamos a poner cada uno de estos elementos que te estás imaginando dentro de este diagrama de flujo.
seguramente estás viendo que para poder introducir información, recuerda que esta era la entrada, ¿qué elementos de los que estás viendo enfrente de tu computadora te permiten poder introducir esta información? Ah, pues perfecto, tenemos lo que podría ser en este caso nuestro teclado. ¿En qué elemento de los que tienes ahí enfrente podemos procesar esa información? Como bien lo acabas de ver, estaríamos procesando a través del CPU. ¿Y en cuál elemento de los que tú nuevamente tienes enfrente se estaría produciendo una salida? Perfecto, esa salida se estaría dando por medio de la pantalla o el monitor. Entonces, como puedes observar, esto que acabamos de poner aquí, que es el diagrama de flujo básico de la información, nos está indicando que un sistema de cómputo no puede funcionar sin un teclado, sin un CPU o sin una pantalla. ¿Puede funcionar sin un mouse? Claro que sí. ¿Puede funcionar sin un teclado? No. ¿Puede funcionar sin un procesador, un CPU? No. ¿Puede funcionar sin un elemento donde nos esté mostrando los resultados? Tampoco. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el diagrama de flujo básico de la información. Ahora, para poder llevar a cabo este tratamiento de la información en un sistema de cómputo, vamos a estar utilizando dos grandes elementos, lo que es el hardware y el software. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El hardware va a ser todo aquello que es físico, es decir, todo aquello que podemos tocar. ¿Cómo qué elementos podemos tocar de lo que tú estás viendo en este momento frente a ti, dentro de la computadora? Puedes tocar el teclado, puedes tocar el monitor, puedes tocar el mouse. Entonces todo eso está refiriéndose a lo que es el hardware. Entonces el hardware es todo aquello físico, todo aquello que nosotros podemos llegar a tocar. ¿Y qué es el software? El software lo vamos a definir como a todas aquellas partes lógicas, es decir, todo aquello que es intangible. ¿Qué es intangible dentro de nuestro sistema de cómputo? Pues lo que es intangible son precisamente todo lo que son los programas. Podemos definirlo de esta forma. El software son todos los programas que utiliza nuestro sistema de cómputo. Entonces, un sistema de cómputo va a estar dividido en dos grandes elementos, el hardware y el software. El hardware va a ser todo aquello físico, todo aquello que podemos nosotros estar tocando, mientras que el software van a ser todas aquellas partes lógicas, lo que es intangible, todos los programas como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, todos estos son software, ¿sí? Y entonces este hardware y este software, para poderlos estudiar más detalladamente, tendríamos que hacer una pequeña división. El hardware lo podemos dividir en dos grandes elementos. Hay quienes lo ponen de 3 elementos. Nosotros vamos a utilizar estos dos, que son los dispositivos de entrada, que como ya vimos anteriormente en el diagrama de flujo, un dispositivo de entrada es aquel que nos permite introducir, valga la redundancia, información en el sistema de cómputo. ¿Qué nos permite introducir información en un sistema de cómputo? Por ejemplo, el teclado. Otro ejemplo sería el mouse. Otro ejemplo podría ser, no sé, el micrófono. Entonces estos son elementos que nos permiten introducir información. Por eso son los dispositivos de entrada. ¿Y cuáles serían los dispositivos de salida? Un dispositivo de salida podría ser el monitor o la pantalla. Podría ser, por ejemplo, una impresora. Otro dispositivo de entrada, me imagino en este momento unas bocinas. Entonces todo aquello que produce un resultado es un dispositivo de salida. Te dejo de
encargo o de tarea, que investigues más dispositivos de entrada y también investigues más dispositivos de salida. Hay quienes ubican aquí dentro del hardware, y también está muy bien hecho, los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos dispositivos de almacenamiento como pueden ser las memorias USB. Anteriormente teníamos lo que son los disquetes. Tenemos ahorita las memorias micro SD. No sé, hay diferentes tipos, los DVDs, CDs. Todos esos serían dispositivos de almacenamiento. ¿Y cómo podríamos dividir lo que es el software? El software, recuerda que dijimos que eran los programas, todas aquellas partes que no podemos nosotros llegar a tocar. Son las partes lógicas, lo que hacen funcionar a un equipo de cómputo. Dentro de este software vamos a tener tres grandes divisiones: software de aplicación, sistemas operativos y software de programación. El software de aplicación va a ser aquel por medio del cual nosotros vamos a cubrir una necesidad específica. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de realizar una carta, pues voy a utilizar un software de aplicación que me permita precisamente crear esta carta. Podría ser en este caso, por ejemplo, Word. Tengo una necesidad de crear una nómina, pues no voy a utilizar Word para crear esta nómina, tendría que utilizar un programa especializado para ello, como podría ser, por ejemplo, el programa NOI, o apoyarme en Excel, por ejemplo. Quiero editar una fotografía, pues podría utilizar Photoshop. Estos que acabo de mencionar entonces son softwares de aplicación que, como puedes observar, nos están permitiendo cubrir una necesidad. Los sistemas operativos, ¿cuáles van a ser? Sistema operativo es aquel software que permite el funcionamiento de un computador. Si nuestro computador, nuestra computadora no tiene un sistema operativo, nunca va a funcionar. Por ejemplo, un celular ya lo podemos considerar como un computador, una computadora. Si nuestro celular no tuviera un sistema operativo, por ejemplo el Android o el iOS o algún otro, no podríamos utilizarlo. Por muy bonito, por muy bueno que sea nuestra computadora, si no tiene un sistema operativo, simplemente no va a funcionar. Este sistema operativo se encarga de establecer una comunicación. ¿Cómo que va a establecerse una comunicación? Pues esta comunicación se va a establecer entre el hombre y la máquina. Y finalmente tenemos lo que es el software de programación. El software de programación es un software especializado. Este software especializado nos va a permitir crear software de aplicación. Es decir, con un software de programación yo puedo crear software de aplicación e incluso sistemas operativos. Por medio del software de programación yo puedo crear valga la redundancia, un programa, una aplicación que me permita calcular nóminas, que me permita crear cartas, que me permita poder utilizar una computadora sin utilizar, por ejemplo, el sistema operativo Windows. Entonces, este software de programación, por eso le pusimos aquí que es un software especializado. Bien, hasta aquí estos conceptos básicos. La próxima clase, el próximo video, vamos a aprender más conceptos, vamos a aprender las diferentes partes en las que se divide en nuestra primera sección lo que va a ser el software. Después aprenderemos las características de los diferentes tipos de software. Y pues nada, espero que hayas entendido. Cualquier duda, no dudes, no lo pienses más y comunícate conmigo para podértela aclarar. Nos vemos en nuestro próximo video.